Y ahora vamos a hablar de una situación que obviamente preocupa y mucho. Estamos hablando de los distintos sectores que se ven sumamente preocupados por la cuarentena, cómo va a ser el regreso, cuándo se regresa a la actividad. Bueno, ya se han pronunciado y lo han dicho distintos protagonistas que tienen que ver con las decisiones de la cuarentena. El fútbol argentino todavía falta para que vuelva. Y con público, lo dijo Matías Lamen, recién a fin de año podemos estar observándolo y si no, en el 2021. Pero ante esta realidad, ¿cuál es la expectativa que tienen los equipos del interior del país? Bueno, lo vamos a estar hablando con Santiago Decio, quien es periodista de Ascenso del Interior, una fuente de consulta permanente para todos nosotros. ¿Cómo te va, Santiago? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días para vos y bueno, para todos en el piso también. Bueno, Santi, la pregunta es, ¿cómo están viviendo? Ustedes tienen un contacto prácticamente diario, permanente, con los dirigentes en el Consejo Federal de Fútbol. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que llegan de los equipos del interior? Bueno, en principio, por supuesto, siempre en el primero de los ítems el tema sanitario, ¿no? Lo que tiene que ver con la salud, con todo lo que está sucediendo, las preocupaciones obvias, los cuidados, por supuesto y las recomendaciones de salud que ya son de público conocimiento y demás, y después, por supuesto, las preocupaciones, te diría, y a esta hora y desde que se supo de todo este tema y que puede seguir extendiéndose en el tiempo, creo que la preocupación en este momento, no solo en el Consejo Federal, sino también en las órbitas superiores de AFA, las preocupaciones pasan a ser más por lo económico y por los daños económicos que todo esto genera y generará en el futuro, más que en lo deportivo. Así que por ahora el tema del fútbol, como vos bien mencionaste en la introducción, no parece estar en el corto plazo dentro de la agenda o en las posibilidades de retorno, pero sí que lo está en el día a día, en el diálogo con los dirigentes, sobre todo por las repercusiones económicas que esto genera al no haber actividad. Bueno, en la órbita del Consejo Federal del Fútbol, Santiago, tenemos el torneo Federal A, ya con un rodaje importante y apenas arrancando, ¿no? Ya apenitas había arrancado el torneo regional amateur. ¿Qué se dice de esa situación? Lo prioritario es lo económico, lo prioritario obviamente es lo sanitario, pero ¿hay alguna idea de qué es lo que va a pasar con esos torneos? Bueno, en principio ambos torneos está supeditado a lo que tenga que ver y a los tiempos que se extienda la cuarentena, ¿no? Una vez que se sepa más o menos fechas en concreto de cuándo puede llegar a terminar o a levantarse la cuarentena, y empezar un poco a retomar la normalidad, como quien dice, a partir de ahí el Consejo Federal va a empezar a tomar determinaciones en cuanto a los torneos. Oficial no hay nada, 100% confirmado no hay nada. La idea, lo único en concreto es que la idea para ambos torneos es tratar de culminarlos en la cancha, ¿sí? De que los torneos finalicen su competencia. Bien. En el Federal A y en el torneo regional se verá la cuestión de los tiempos con los que se cuenta y la forma en la cual se puede llegar a jugar. En el Federal A, sinceramente, la cuestión se va a tratar de ver si se adoptan caminos parecidos a lo que puede llegar a suceder con la Primera Nacional, o si existen algunas variantes, o directamente seguir jugando lo que falta y no modificar nada en lo reglamentario. Y la diferencia con el torneo regional es que en el torneo regional yo creo que antes de tomar alguna determinación se va a hacer una consulta con los clubes, se va a tratar de hablar con ellos para saber verdaderamente en qué situación económica está. Yo creo que, y es la gran diferencia, en el regional se piensa mucho más en lo económico que para el Federal A, que quizás en la comparación entre ambas categorías tiene un sustento económico mayor. Entonces yo creo que para el torneo regional va a privar un poco más lo económico antes de tomar alguna decisión que en el torneo federal. Hablaste de la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, ya dentro de la órbita de la Asociación del Fútbol Argentino. Decías, tomar una idea similar a lo que es la Primera Nacional. ¿Es posible que den por terminado el torneo, que asciendan los punteros, que no haya descenso? ¿Eso se maneja oficialmente allí en los pasillos? Mira, lo de los descensos yo creo que va de mano con lo que pase en la Superliga, lo que pasa en Primera División. Si en Primera División no hay descensos, indefectiblemente en todas las categorías del fútbol argentino no va a haber descensos este año, ¿sí?
Después, en cuanto a los ascensos, yo creo que lo de dar por finalizado los torneos es en caso de no haber tiempo suficiente como para poder reprogramar los campeonatos y poder continuarlos. ¿Sí? Esa sería la última opción en caso de, vamos a ponerle que la cuarentena o que la imposibilidad de que vuelva al fútbol se extienda hasta octubre, noviembre, por decirlo de alguna manera. Que no haya tiempo calendario como para disputar o jugar de alguna manera de definirlo en la cancha los ascensos. Después, en caso de que haya tiempo, y vamos a ponerle que es lo que se maneja en cuanto a tiempo hoy dentro de AFA, que la actividad se reanude en agosto, septiembre, se va a ver la forma, si se va a continuar con lo que está o si se buscarán diferentes alternativas como para modificar quizás un poco el formato y hacerlo encajar con los tiempos que haya. Por eso oficialmente no hay nada, obviamente se piensa en ideas, se piensa en posibilidades que puede llegar a pasar, sí, pero al no saberse los tiempos finales de la cuarentena, con los tiempos que se va a contar para poder disputar en los torneos, es imposible programar algo a ciencia cierta sobre las definiciones de los campeonatos, pero sí, te repito, la idea es que se definan en la cancha. Son realidades absolutamente distintas. Mencionábamos Superliga, mencionábamos Primera Nacional, como para separar el torneo Federal A, allí un escalón, después el torneo regional amateur es otra historia. Pero hablando del regreso sin público de la actividad, una cosa es cómo afecta a la Superliga, que nos puede parecer hasta aburrido observarlo sin público, pero que los ingresos se mantienen por la televisación y demás. El torneo Federal A sin público, los clubes se pierden gran parte de su ingreso. ¿Es posible un torneo Federal A sin público y que los clubes acepten? Y te diría, y en esto sumaría casi más que en el Federal A al torneo regional. Sí, no, por supuesto. Ese lo descarto que no es así, claro. Exactamente, sí. Por eso mismo yo creo que se va a hacer una consulta. Creo que lo del Federal A, al también recibir un monto por derechos de televisión, que si bien no tiene televisación, sino que lo recibe de manera mensual por otros ítems, pero que va por derechos de televisión, es un tema a tener en cuenta y obviamente antes de tomar cualquier decisión yo entiendo de que se va a tratar de hacer algunas reuniones de manera virtual o si se puede de manera presencial con algunos o demás, con algunos representantes, aunque sean pocos o lo que sea, para tomar decisiones. Obviamente que influye mucho, ¿sí? Las recaudaciones, tanto en las categorías inferiores. Por eso mismo va a ser una situación a rever porque, como hablábamos desde el inicio, lo económico es lo que más preocupa hoy. Hasta más que lo deportivo, en esto de cómo se puede llegar a definir y demás, creo que la urgencia económica y el ver hacia adelante de que se puede seguir profundizando esta situación es lo que más preocupa. Pero si hoy me preguntás a mí, yo creo que el Federal A, si bien se va a ver afectado desde lo económico, yo creo que en cuanto a su continuidad, si los tiempos lo permiten y la cuarentena y la pandemia lo permite, está mucho más avanzada, y en el torneo regional habrá que esperar finalmente y ver la situación de los clubes que clasificaron, de los 98 que están en la segunda etapa, de ver puntualmente quién está en condiciones, quién no lo está, quién quiere, quién puede, como para saber bien qué va a pasar con el torneo. Santiago, hablaste del aspecto económico, obviamente más allá de lo sanitario, pero ese es de lo fundamental, de lo que se habla. Se ha dado a conocer en el día de ayer, más precisamente, al menos públicamente, un ingreso de dinero a la AFA por parte de la Conmebol y de allí la distribución a las distintas categorías del fútbol argentino. Mucha polémica se ha levantado en el interior, a raíz de esta comparación que se hace de manera permanente en la B Metropolitana y el torneo Federal A, y la diferencia de dinero que se le acerca a las instituciones, 190.000 Federal A, corregime si no es así, 500.000, medio millón de pesos a los equipos de la B Metropolitana. ¿Han llegado algunos reclamos de las instituciones al Consejo Federal de Fútbol? Obviamente que sí, a los presidentes de los clubes lo han hecho públicamente, con diferentes disgustos sobre esta situación. A ver, desde AFA lo que se hizo con este dinero que envía tanto FIFA y Conmebol de manera periódica, que corresponden a los fondos de evolución, que son los programas que ese dinero que AFA usa para el desarrollo del fútbol femenino, del futsal, de las diferentes categorías y demás, de los torneos juveniles, etcétera. Al no haber competencia en ninguna de
esas disciplinas, al no haber torneos en los cuales organizar o diferentes capacitaciones o demás, se decidió que ese dinero sea destinado a los clubes. ¿Sí? Yo creo que por lo que uno conoce, lo que se ha hecho es dividir lo que reciben por mes los clubes, cada club de cada categoría, en concepto de derecho de televisión, y darle un 50% más. Claro. Que es de donde sale esto. A ver, para ponerles números claros, el Federal A, todos los clubes del Federal A, en concepto de derecho de televisión por mes, recibe entre 380 y 350 mil pesos. ¿Sí? Ahora se le dio 190. O sea, un 50%, el 50% en este caso de manera extra. Por ahora, por esta única vez, se le dio estos 190. La B Metro, que por su concepto de televisión, al tener un contrato propio con las empresas televisivas, recibe 1 millón. Claro. Se entiende eso. Entonces, de ahí salen los 500. Se entiende, Santiago. Lo que pasa es que este reparto no viene... A ver, y me pongo aquí en una postura, en la piel, si se quiere, del presidente de un equipo del torneo Federal A, de un dirigente, de uno de los tesoreros, diciendo, uno entiende, bueno, están los contratos de televisión, siempre fue una gran excusa para esta diferencia de envíos de dinero. Este dinero no tiene nada que ver con los ingresos televisivos, viene de otro lado, como bien lo explicaba vos, pero obviamente no te correspondo a vos darle explicaciones, sino te preguntaba cuál era la sensación allí en el Consejo Federal por parte de los clubes del interior ante esta situación, nada más. No, por supuesto, uno no justifica nada, sabe muy bien cómo son algunas cuestiones y lo que a eso se refiere, y el tema de dinero es mucho más difícil de opinar o hablar. Si uno no sabe, porque nadie es dueño de poder meterse en el bolsillo del otro. Sin duda que sí, respondiendo a tu pregunta, sin duda que sí, que hubo llamados, hubo mensajes, hubo intercambio de opiniones entre los propios dirigentes del Federal A, entre ellos, y seguramente, la verdad no he hablado en las últimas horas con gente ligada al Consejo Federal, pero sin duda que se lo han hecho llegar por la sencilla razón de que, al igual que yo puedo tenerlo con mis amigos, que vos podés tenerlo con los tuyos y demás, existe un grupo de WhatsApp de los presidentes junto con las autoridades del Consejo Federal, entonces eso, imagino que toda esa información ha caminado por esos carriles también, así que sin duda que al Consejo ha llegado. Santiago, esperemos que el próximo contacto sea ya para consultar alguna pregunta que tenga mucho más que ver con lo deportivo. Eso significa que la pandemia haya pasado y el fútbol, la pelota, haya vuelto a rodar. Muchísimas gracias por el contacto, como siempre, para con Telediario Federal. No, por favor, el saludo para ustedes y esperemos que sí, que todo esto pase, que pase lo mejor posible y que pronto volvamos a poder hablar de lo deportivo. Un saludo para todos. Hasta luego, un fuerte abrazo. Santiago Decio, periodista de Ascenso del Interior, explicando un poquitito cómo se está hablando, comentando cuáles son los rumores en el Consejo Federal de Fútbol por estos momentos.